Excelente día tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles. Soy Jennifer Morenani, psicóloga y psicoterapeuta. Mi mayor cualidad es unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y la sanación cuántica. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente retomando un tema de toda nuestra serie de videos donde estamos abordando el tema de cómo sanar el vínculo y la relación con nuestra madre. Así es que les doy las gracias a todos los que han seguido mi canal, les agradezco los comentarios, por favor cuando tengan dudas pueden ponerlo en la caja de comentarios y siempre voy a tomar un tiempo para poder responderles lo mejor que sea posible. Y también les damos las gracias a quienes están donando en nuestro canal porque de alguna manera eso motiva a que pues sigamos compartiendo con ustedes contenido de valor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y también me lo han pedido mucho, que es ¿por qué soy la mamá de mi mamá? ¿Sí? Este es un tema muy amplio y muy profundo, así es que lo vamos a dividir en varios episodios. Así es que te invito a que te quedes hasta el final de este capítulo, donde te haré algunas preguntas que si tú estás sintiendo que eres la mamá de tu mamá, aun cuando seas hombre, bueno, pues que vayas trabajando sobre esto y seguramente en los siguientes capítulos vas a ir encontrando muchas más respuestas. Así es que muchas gracias y vamos a iniciar. Bueno, para iniciar quiero invitarte, si esta es la primera vez que tú ves mi canal y estás queriendo abordar este tema, a que vayas al video donde te explico cómo sanar el vínculo con la madre. En este video te explico lo que es el vínculo, que básicamente lo vamos a mencionar acerca de todos los programas que vamos heredando consciente e inconscientemente de nuestra madre, sus expectativas conscientes e inconscientes, sus emociones, etcétera, ¿sí? Y que de alguna manera van a definir nuestras vidas. Y hablamos de lo que es la relación. Y esto es la interacción que yo ya tengo con mi madre, no importa qué edad tenga, si tenga 5 años o incluso ya tenga 50, ¿sí? Es los patrones de interacción y de comunicación que yo tengo con ella. Entonces, hacemos una división, no porque estén separados, sino para entender dónde quizás yo tengo que trabajar. Puedo llevarme muy bien con mi madre, pero tengo problemas o tengo situaciones que estoy repitiendo que vienen de ese vínculo con ella. O puede ser que lo que me está, pues en este caso, ¿sí? Como el tema de hoy, la interacción con ella me lleva a no sentir que esta es una relación nutridora, que me da, que yo también aporto, etcétera. Entonces te invito a que vayas a ese video. El día de hoy vamos a abordar este tema, el cual tiene que ver con la interacción. ¿Por qué siento que soy la madre de mi madre o por qué siento que tengo que ser la madre de mi madre, aun cuando seas hombre? ¿Sí? Tiene que ver con nuestra interacción, pero se basa mucho, ¿sí? En el vínculo. Entonces vamos a hablar sobre el concepto para iniciar de lo que es la nutrición en esta relación y en este vínculo. Hablemos de un concepto importante en el vínculo y en la relación con nuestra madre y es el concepto de la nutrición. Si bien sabemos que desde nuestra concepción hasta por lo menos 2 años nosotros somos nutridos directamente de ella, ¿sí? Comemos de ella, también es muy importante considerar la nutrición emocional que nosotros hemos tenido de ella y esta es incluso hasta los 7 años de edad. Hoy se sabe que mucho de las circunstancias que aquejan a un niño en sus primeros 7 años tienen que ver en cómo están proyectando lo que a mamá o a papá le están sucediendo en su vida. Pero también hablemos de una nutrición y una contención de confianza y seguridad. Una nutrición adecuada en estos 3 conceptos, nutrición física, la nutrición emocional, la nutrición en confianza y contención, nos brinda a todos, pues primero que nada, la capacidad de merecimiento. Es decir, cuando estamos bien nutridos en ello, sentimos que podemos recibir de la vida, que siempre habrá lo necesario para estar bien y que de alguna manera somos merecedoras o merecedores. También nos habla de que somos
tenemos una buena forma de gestionar nuestras emociones. Cuando he sido nutrido emocionalmente, he sido contenido, puedo confiar más en mis emociones y por tanto puedo expresarlas, puedo utilizarlas para conocerme y reconocerme. Y también nos va a ayudar a tener mayor confianza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que sucede con un pequeño cuando nace, el niño y la niña vienen a este mundo y lo que necesitan es explorar cada etapa, que le hemos llamado las etapas psicoemocionales de los pequeños, son estadios, ¿sí? A los 2 años, a los 5 años, a los 7 años, incluso hasta adolescentes, vamos teniendo retos que vamos a ir viviendo en nuestra vida, etapas del desarrollo. Y estas etapas, cuando tenemos un buen respaldo, ¿sí? Tenemos una mamá o que nos va acompañando adecuadamente, nos va a dar contención y nos va a ayudar a explorar el mundo y con ello a vencer nuestros retos y sentir que finalmente podemos ir hacia la vida porque mamá pues nos va acompañando en ese proceso, ¿sí? Entonces, la nutrición es medular para que vayamos fincando también una relación de confianza con nuestra madre y por tanto vayamos ubicándonos adecuadamente en nuestro lugar. O sea, yo vengo a vivir una vida, ¿sí? No a cuidar de la vida que está arriba de mí, que en este caso sería mi madre. Pero ¿qué sucede si esto no es así? Bueno, hablemos de ello a continuación. ¿Qué sucede cuando tenemos, ¿sí?, circunstancias donde nuestra madre emocionalmente quizás tampoco se sentía contenida, no podía manejar adecuadamente sus emociones? Entonces, de alguna manera, este pequeño o esta pequeña, ¿sí?, empiezan a sentir ese estado emocional de mamá como una alerta. Empiezan a sentir, sobre todo todos tenemos un momento entre los 2 años más o menos que se le llama la etapa egoica, donde creemos y sentimos que todo lo que nos está sucediendo alrededor es nuestra culpa o es mi razón de que esto haya pasado para lo positivo y lo no positivo, ¿no? Es como cuando el niño imagina que dice, a ver, si veo el muñeco, pero si yo me tapo los ojos, el muñeco ya no existe. Entonces, este se le llama, él cree que el muñeco existe solo porque lo ve o porque no lo ve, pero también en referencia a las emociones. Y entonces, ¿qué sucede? Si tenemos que nuestra madre tal vez está estresada, nuestra madre está triste o que nuestra madre está viviendo situaciones complicadas en sus relaciones, el pequeño o la pequeña siente, ¿sí?, que esto es parte de algo que tiene que ver con él. De ahí que muchos niños, cuando hay tragedias en la familia, sobre todo en estas edades, dicen, es que es mi culpa. Yo he escuchado pacientes decirme, es que creía que mi abuelita murió por mi culpa o que mi padre no tenía trabajo porque era mi culpa, ¿sí? En este caso, además, se acrecenta este sentimiento cuando hay otras condiciones. Por ejemplo, si la mamá está viviendo una situación caótica con el padre, donde a lo mejor hay gritos, hay un cierto violencia, entonces el pequeño, recordando que para él la mamá es la vida, ¿sí? Quizás porque también acaba de salir de esa época donde ya le daban pecho o finalmente para él la mamá es su mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que amenaza a mamá? Bueno, el pequeño o la pequeña siente que tiene, ¿sí?, que defender eso. Una, porque es su medio de subsistencia y dos, por amor, lógicamente, porque es su vínculo primario. Entonces va, ya sea que directamente haga algo, el ejemplo es cuando los padres están discutiendo y el pequeñito o la pequeñita viene y se mete y le dice no le pegues a mi mamá, no le grites o empieza a llorar y a lo mejor el papá o quien esté agrediendo a la mamá, ¿sí?, se retira al ver esto, entonces el niño o la niña anclan todavía más
la sensación de que depende de ellos de que mamá esté bien en su vida. Entonces, ahí vamos ya empezando a construir una interacción donde en lugar de que el pequeñito sienta que hay toda una mamá que lo respalde emocionalmente, deja de ver a la vida, a su propia exploración de la vida, e inconscientemente empieza a mirar a la mamá como incapaz, ¿sí? De ahí la importancia tan enorme de que las mamás, ¿sí? Y si tú ya eres una mamá y tienes hijos en esta etapa, ¿sí? Que son sobre todo en los primeros años, que cuidar mucho la forma en que interaccionas con los demás, cuáles son tus emociones, cómo te estás vinculando y de qué forma también estás manejando tus estados emocionales. Porque si bien es cierto que, y lo he hablado en muchísimos videos, ¿sí? Nuestra madre no es más que una humana con todos sus dilemas. La realidad es que muchas veces nuestras madres, ¿sí? Para los que ya somos adultos y estamos hablando de que nuestras mamás vivieron en una época que te gusta en los años 70, ¿sí? Cuando ellas fueron madres, pues desafortunadamente tal vez no había toda la información que hoy tenemos, no había todas las opciones que hoy existen para que las personas nos eduquemos emocionalmente. Entonces, muchas de ellas, como ya lo veremos en otros capítulos, quizás no estaban tan disponibles emocionalmente para poder brindarnos eso que necesitábamos de pequeños para tener una buena seguridad emocional y poder caminar hacia nuestra vida. Entonces, la nutrición emocional es muy importante y ahí es donde quizás vamos a empezar a hacernos las preguntas que más adelante te voy a invitar a que te hagas para entender por qué hoy sientes que tú eres la madre de tu madre. Hablemos también de por qué soy la madre de mi madre, y esto tiene que ver también en las pautas de interacción que tuvimos con ella. Vamos a ir, a lo mejor ya hablamos de cuando somos muy pequeñitos, pero quizás ya más grandes, a los 7, 8 años, cuando ya podíamos interactuar adecuadamente con nuestra madre, ya podíamos hablar, podíamos escucharla, nos podía escuchar y demás. Hay un patrón que también es importante observar y se le llama el niño bote de basura. Así es, cuando nosotros tenemos un programa, incluso un proyecto sentido, que se le llama así, ser el niño bote de basura, es decir, es el niño o la niña que va a recibir toda la angustia de mamá, todos sus dilemas, sus relaciones, las va a absorber y por lo general se da cuando la mamá, ¿sí? Quizás por la incapacidad de tener buenas relaciones con otras mujeres adultas, no tiene amigas o incluso teniéndolas o no tiene con quién compartirlo, va a tomar al pequeño o a la pequeña como ese confidente de vida. Así es, cuántas veces una mamá llorando, una mamá con estrés, con problemas, toma a su hija o a su hijo como aquel a que le va a ir platicando todo lo que le acontece en su vida. Y este pequeño, en ese afán de ayudar a mamá, absorbe esto y empieza a sentir que crea un vínculo con ella a través de escuchar su dolor, aceptarlo y asumirlo, ¿sí? Porque aquí vamos a empezar a darnos cuenta que aquí hay se le llama doble interacción. Por un lado, tenemos quizás o tuvimos a una mamá que volcaba todo este dolor, ¿no? Y como todo ser humano, pues queremos sacar lo que nos duele, queremos que alguien nos contenga. Y si tenemos a una hija o a un hijo que, ¿sí? De alguna manera sus características es el niño o es uno de tus hijos más empáticos, es el hijo que de repente quiere estar más cerca de mamá o es el hijo que de repente la escucha con más atención, pues de alguna forma lo que hacemos o lo que hizo esta mamá fue a tomarlo como ese botecito de basura, a veces
le cuenta todo, le dice todo, lo toma de confidente. Y de alguna forma esto al pequeño o a la pequeña le da un estatus en la relación con ella. Lo hace sentir importante, por lo menos de manera inconsciente. ¿Sí? Él dice, mamá me confía, entonces yo tengo este poder porque yo la puedo ayudar, yo la puedo sanar, yo la puedo escuchar, la puedo abrazar. O incluso aún si el pequeño aparentemente no quería hacerlo, es el pequeño que termina dándole consejos a mamá, diciéndole, mamá, pues haz esto, haz aquello. Entonces, este pequeño, esta pequeña empieza a sentir que su relación con su mamá está basada en cuánto él puede hacer por ella y no al revés, ¿sí? Cuando eso sería lo lógico. ¿Cuánto mamá puede hacer por este niño para que este niño crezca y se desarrolle? Entonces, aquí ser el niño o la niña bote de basura va a definir mucho que cuando seas adulto vas a creer que esa es tu manera de vincularte con ella y que si no lo haces eres mal hijo, mamá no te va a querer o que simplemente no estás cumpliendo tu rol como un hijo bueno. La necesidad de experimentar contra la necesidad de cuidar para ser cuidados. ¿A qué se refiere esto? Como te mencionaba, como niños necesitamos experimentar la vida y en esas situaciones nosotros vamos a necesitar tener a alguien que nos dé esta sensación de seguridad y de confianza. Y la seguridad y la confianza se obtienen cuando tenemos una contención repetitiva, constante y permanente. Es decir, un pequeño que está aprendiendo a caminar, que ya camina, que empieza con los primeros juegos, que va y que viene, ¿sí? Necesita sentir que hay alguien que lo está cuidando, pero no solo una vez, ¿sí? Si se cae y viene alguien y lo levanta, lo contiene, dice, bueno, no pasa nada, lo vuelvo a intentar, ¿sí? Y si vuelve a pasar, dice, bueno, sé que hay alguien ahí, ¿sí? Sé que hay alguien que me cuida, sé que alguien que es permanente, no es que esté hoy y no esté mañana, sino que está ahí. Entonces, todo esto nos va llevando a tener esa certeza y confianza en nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando no pasa así? Cuando el pequeño siente que se arriesgó, ¿sí? Se lastimó y tal vez alguien vino, mamá vino, pero en otra ocasión mamá ya no vino, ¿sí? Mamá está o mamá no está presente, ¿sí? Entonces, esta falta de confianza, aparte de que crea un apego ansioso, se le llama, el apego ansioso es esta sensación de que te quiero tener, pero tengo miedo porque no sé si vas a estar siempre conmigo, no sé si siempre vas a estar presente en mi vida, ¿sí? Y entonces mejor no me vinculo, que esto mucho afecta cuando ya somos adultos y tenemos ya relaciones interpersonales donde sentimos que quiero conectar con alguien, pero tengo miedo de conectar porque qué tal que no va a estar después. Se le llama apego ansioso y esto se establece cuando somos niños. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con por qué soy la mamá de mi mamá? Es porque si nosotros no tuvimos esa constante en nuestras vidas, entonces empezamos a hacer algo que es, tengo que cuidar al otro para que me cuide. Te pongo el ejemplo, una niña, ¿sí? Que siente que la mamá es una mamá que constantemente sufre depresiones, que en ocasiones está muy bien, otras ocasiones no está bien, está todo el día en cama, que tiene situaciones difíciles con la pareja. Entonces esta pequeña empieza a aprender eso. Hoy mamá está, hoy mamá me puede hacer de comer, hoy mamá está para mí, pero mañana ya no está porque está enferma, porque tiene esto, porque tiene aquello. ¿Sí? Entonces la pequeña empieza a volcar su energía en cuidar a mamá, ¿sí? Para que mamá la pueda cuidar después. Ya no se vuelve una relación solamente de nutrición emocional hacia la pequeña, sino que esta niña lo que va a desarrollar a la larga es ansiedad y va a desarrollar a la larga un miedo a la pérdida y por tanto va a dejar de mirarse ella
para estar siempre cuidando a la mamá. Esta mujer ya siendo adulta, entonces vive con la madre, aunque ya ella tenga 40 años y quiera hacer una relación de pareja y quiera tener su propia familia, siente que en el momento en que deje a mamá, mamá se va a morir. Entonces establece para ser cuidada, yo tengo que cuidar primero. Se vuelve una relación desleal. ¿Por qué? Porque un niño jamás va a poder cuidar 100% a un adulto, es por el contrario. Entonces, observar si estoy teniendo este miedo, que es muy inconsciente y es muy básico, tiene que ver del por qué hoy puedes estar siendo la mamá de tu mamá. Cuando nosotros vamos creciendo, después de todo esto que te he explicado, y vamos dándonos cuenta, ¿sí? Aquí es importante que detengas un momento y te hagas la pregunta, ¿mamá fue una mujer victimizada? O sea, se sentía víctima de algunas circunstancias. Mamá era una mujer inmadura, es decir, que no podía tener empatía con mis emociones, sino que más bien se centraba en sus dinámicas emocionales de inmadurez. O mamá era una mujer muy estresada que en realidad no tenía la capacidad de estar presente en estos momentos donde yo necesité contención, y por el contrario era una mujer que estaba más pendiente de otras cosas en su vida que de estar conteniéndome. Entonces, todo esto vamos creando esta dinámica donde vamos a ser parte de que quiero ayudarla, ¿sí? Y empiezo a sentir que si no lo hago tengo culpa, ¿sí? Me siento una persona mala, me siento una persona que no puede ser feliz porque mi madre no lo es. Empiezo a sentir que soy incapaz de poder tener otras relaciones nutridoras porque esta primera relación que yo tengo con mi madre fue una relación donde en vez de yo recibir lo necesario para crecer, más bien tuve que hacerme cargo. Entonces, todo esto empieza a tomar ya una tendencia a que nuestra madre nos tome como su mamá, y nosotros empezamos en un doble vínculo con esto, porque vamos aprendiendo que solo si yo hago este cuidado, yo soy valioso para la vida. Uh-huh. Entonces, también el empezar a estar en este concepto de yo soy la mamá de mi mamá, ¿sí? Porque yo sí sé cómo cuidar de sus emociones, porque yo sí sé cómo defenderla de mi papá o de las circunstancias, porque yo sí sé cómo cuidar de su salud física. Entonces vamos abrazando el rol del cuidador, pero también un rol donde creemos que solo nosotros sí lo podemos hacer bien. Y esta es la mayor trampa que también tenemos que observar si vivimos en esta historia de ser la madre de mi madre. Empezar a creer y abrazar la idea, alimentada por las circunstancias de ella, de que yo sí soy capaz y ella no. Ahí es la primera clave que tenemos que empezar a aceptar y reconocer. He creído, porque durante todos estos años, ¿sí? He abrazado la idea de que al cuidarla yo soy importante, yo siento que yo sí lo puedo hacer bien, aunque me moleste, aunque me canse, siento que ya no puedo soltar esto porque sería dejar a la deriva a una persona que no puede hacerse cargo de sí misma. Esto es algo que vale la pena que tú reflexiones si estás viviendo esto. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de estar alimentando este vínculo o esta relación de esta forma? Pues básicamente una es que no estás mirando a tu propia vida. Y esto se puede traducir en no tener una pareja, en incluso tener una pareja, pero no estar entregada en la relación porque estás mirando pues a quien tienes que cuidar, ¿sí? Tener miedo al compromiso, porque el compromiso significa carga y no sustento, no nutrición. Es decir, si mi primer compromiso, mi primer vínculo con
quién es mi madre se vuelve algo tan cansado, ya no quiero repetir eso mismo en otros vínculos, entonces hago todo lo necesario, incluso inconsciente, para no comprometerme en nuevas relaciones, o tengo relaciones que tienen que ver a la distancia, etcétera, etcétera. Hay una tendencia de que repetir el mismo rol de cuidadora o de cuidador en tus relaciones a futuro con otros adultos. Eliges a una pareja que en vez de que sea tu compañero es un hijo más, una hija más. Entonces eso también es parte de la consecuencia de tener esta forma de vincularte con tu madre. Tener relaciones inalcanzables también, ¿sí? Como un anhelo de decir, yo algún día tendré una pareja, algún día haré esto, pero se vuelve más un sueño porque toda tu energía está comprometida con la energía de cuidar a tu mamá. Esas son algunas de las consecuencias que vamos teniendo si seguimos alimentando esto. Entonces, hablemos de qué tenemos que hacer y cuáles serían los primeros pasos. Bueno, como te mencionaba, este es un video que vamos a hacerlo en partes porque vamos a ir profundizando cada vez más. Entonces, me gustaría dejarte como algunas preguntas que sería bueno que te las fueras haciendo para empezar a explorar esto. Mira, número 1, es muy, muy importante darnos cuenta de cómo está haciendo realmente este vínculo y esta relación con tu madre. Sí, hay una gran diferencia entre, por amor como adulta o adulto que eres, cuidar de tu mamá que quizás ya necesita cuidados, como todos, que hay que llevarla al médico, que hay quizás prever sus medicamentos, etcétera. Esto es algo natural, esto es algo que, bueno, siempre haremos por alguien a quien amamos. A ser la mamá de tu mamá, es decir, andar detrás de ella para que se tome las medicinas, dejar de vivir tu vida por cuidarla y por hacer que se sienta bien, negarte quizás nuevas y otras relaciones en tu vida solo porque tu mamá necesita de ti, ¿sí? O estar queriendo dirigirles sus decisiones, dirigirles sus maneras de vivir. Entonces aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Entre que todos por amor quizás vamos a brindar cuidados y beneficios, y otras es que dejemos de vivir nuestra vida para poder solo voltearnos, es decir, la inversión de roles, ¿sí? O sea, ser la mamá de nuestra madre es estar dándole vida para que ella viva, o estar tomando decisiones, haciéndonos cargo de sus emociones, haciéndonos cargo de lo que ella no puede porque no sabe, no puede o no quiere. Esa es la primera cosa. Entonces, observar de qué forma me estoy relacionando con ella. Número 2, observar cuál es mi ganancia secundaria de esta manera de relacionarme. ¿Qué es una ganancia secundaria? Es obtener algo de manera inconsciente, aunque parece que lo que estoy haciendo me provoca un daño. En este ejemplo es, soy la mamá de mi madre, me tengo que volcar hacia ella, entonces estoy queriendo que mi vida gire a su alrededor, porque en el fondo esto me evita salir al mundo y vivir mi propia vida, tomar mis propios riesgos, conectarme con otras personas y sufrir quizás también en decepciones, o simplemente vivir mi propio proceso de vida natural. Entonces, la ganancia secundaria es decir, aunque estoy aquí con mi madre y tengo que hacerme cargo de ella, finalmente esto me justifica que yo no salga al mundo. Ese es un ejemplo de ganancia secundaria. Otra ganancia secundaria puede ser, soy la mamá de mi madre, entonces la ganancia secundaria es que eso me hace importante ante sus ojos, eso me da un estatus frente a todos mis hermanos, porque yo soy la que tiene más voz, ¿sí? En sus decisiones. Entonces, esa es otra ganancia secundaria. O otra ganancia secundaria que a veces no vemos, pero que es muy, muy presente, es
el creer que yo sí lo voy a hacer bien porque ella no lo hizo. Es decir, yo como soy mejor que mi madre, yo puedo, yo sí te escucho, yo sí estoy presente, yo sí te resuelvo las cuentas económicas, yo sí tomo decisiones, ¿sí? Hay una cierta, le vamos a llamar soberbia, de suponer que yo lo voy a hacer mejor y que ella no puede. Esa es una tercera ganancia secundaria. Pero aquí te invito a que observes cuál sería mi ganancia secundaria de que yo esté siendo la madre de mi madre. Y número 3, revisamos desde dónde estoy sintiendo quizás la culpa, ¿sí? La deuda con ella que me hace creer que yo tengo que ser su mamá de mi madre. Revisar esto es algo también muy profundo, porque muchas personas me dicen, es que me siento culpable si le digo que no, siento que soy mala hija o mal hijo si no hago tal cosa. Entonces aquí otra de los puntos que te invito a que empieces a observar es de dónde me viene esa culpa. ¿Fue un mandato directo? ¿Fue cuando era niña y me decían, es que eres muy mal hijo porque no me ayudas y yo que estoy enferma y estoy tirada en la cama y tú eres el único que me puede ayudar? Bueno, si te viene ese recuerdo, sería bueno que lo anotes porque eso pudo haber sido, o a lo mejor no te lo dijo directamente, pero tú mirabas que cuando ella estaba enferma y tú la ayudabas, pues entonces eso te hacía sentirte más cercano a ella. Entonces, cuando ya no lo haces, eres mal hijo, porque esa es tu percepción. Entonces, observa qué te genera culpa y qué te genera deuda con ella, ¿sí? Quizás por ahí escuchaste que mamá dijo, es que me tuve que quedar en este matrimonio porque, por mis hijos. Entonces dices, yo tengo una deuda, o sea, mi mamá sufrió todo esto por mí. Eso también es bueno que lo anotes, ¿sí? Entonces, ¿qué te generó culpa y deuda? Para que puedas empezar a desentrañar qué es lo que hace que tú te vuelvas la mamá de tu mamá. Y bueno, para finalizar este video, como te he mencionado, vamos a seguir explorando este tema. Te invito a que contestes estas 3 últimas preguntas, que hagas esta reflexión y que si tienes dudas, que si quieres compartirme algo, lo dejes en la caja de comentarios, que haré todo lo posible por contestarte lo más pronto posible, que visites mis redes sociales donde sigo subiendo contenido de valor con respecto al tema de cómo sanar el vínculo con la madre, o que te unas a mi comunidad en WhatsApp donde también voy a ir subiendo información de cómo sanar el vínculo con la madre. Y te espero en la segunda entrega de este tema para ir profundizando aún más. Así es que, y si tú ya quieres iniciar un proceso de sanación, de entender a manera más profunda y resignificar esta relación, bueno, pues estoy a tus órdenes para consultas online, individuales y bueno, para que conozcas mucho más de cómo sanar el vínculo con la madre. Fue un gusto haberle servido. Soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Moria Anani.